Bienvenidos a este viaje a través del tiempo. En este video veremos quién es Tommaso Gagliano. Acompáñanos en este recorrido y descubre los misterios y maravillas de esta era histórica. Pero antes, no olvides suscribirte. Es gratis. Thomas, o Tommaso Gagliano, fue un mafioso estadounidense nacido en Italia y jefe de lo que las autoridades federales estadounidenses designarían más tarde como la familia criminal Lucchese, una de las 5 familias de la ciudad de Nueva York. Tommaso Gagliano nació el 29 de mayo de 1883 en Corleone, Sicilia. En 1905 emigró a los Estados Unidos, a la ciudad de Nueva York, y se casó con Giuseppina Josephine Pomila, que también era de Corleone. Tommy Gagliano y su cuñado Nunzio Pomila eran socios de empresas de torneado y elevación en el Bronx. Fue subjefe de Gaetano Tom Reina hasta que se convirtió en el jefe de la mafia en 1930. La familia Reina controlaba un monopolio de la distribución de hielo en el Bronx. En esa época, Gagliano, junto con Gaetano Tommy Luchis y Stefano Steve Rondelli, eran vistos como los miembros más poderosos de la familia Reina. Frank Gagliano era un pariente lejano de Tommy Gagliano e hijo de un mafioso deportado. También era primo del chofer y guardaespaldas del jefe de la mafia Thomas Evoli, el futuro subjefe de la mafia criminal Genovese, Dominic Alongi, quien más tarde alcanzaría notoriedad cuando estaban entre los muchos mafiosos arrestados que huían de la famosa reunión de Apalachín de 1957. Tommy Gagliano también era pariente consanguíneo del mafioso Joseph Pip the Flying Gagliano, quien se convirtió en amigo de la infancia y cómplice del futuro testigo del gobierno, Joseph Valachi. Los dos cometieron juntos numerosos robos y atracos a mano armada. A finales de la década de 1920, surgió en Nueva York una amarga rivalidad entre las pandillas de Joseph "The Boss" Masseria, el mafioso más poderoso de Nueva York, y Salvatore Maranzano, jefe del clan siciliano Castellamaris. Si te está gustando el video, no olvides darle like y suscribirte. Masseria había exigido más dinero a Reina, lo que llevó a Reina a considerar cambiar su lealtad a Maranzano, pero cuando Masseria se enteró de los planes de Reina, hizo que lo asesinaran. En la noche del 26 de febrero de 1930, Gaetano Reina salió del apartamento de su amante, Mary Ennis, en Sheridan Avenue, en la sección Claremont del Bronx, cuando fue emboscado por 2 sicarios y disparado en la cabeza con una escopeta de 2 cañones, matándolo instantáneamente. No se sabe con claridad quién apretó el gatillo. Algunos sospechan de Vito Genovese, mientras que otros sospechan de Joseph Pinzolo. Tras los disparos, los asesinos dejaron el arma del crimen debajo de un automóvil estacionado y escaparon a gran velocidad. El asesinato de Reina exacerbó las tensiones entre los dos bandos, lo que ayudó a iniciar la Guerra Castellamaris. Para encabezar la banda de Reina, Masseria nombró a uno de sus leales, Joseph Pinzolo. Tanto Gagliano como Luchis odiaban a Pinzolo y resentían que Masseria nombrara a un extraño como líder de la pandilla. El 5 de septiembre de 1930, Pinzolo fue asesinado a tiros por asaltantes desconocidos. El cuerpo de Pinzolo fue encontrado en el edificio Brokaw, en 1487 Broadway, en la Suite 1007, ocupada por California Dry Fruit Importers, aunque se sabe que dicha oficina fue alquilada por Tommy Luchis 4 meses antes. Según Joseph Valachi, el asesino fue Girolamo Bobby Doyle Santucci. Para reemplazar a Pinzolo, Masseria nombró a Gagliano como jefe de la pandilla Reina. Se especula que Gagliano y Luchis formaron una alianza secreta con Maranzano en este momento, mientras aún profesaban lealtad a Masseria. A medida que continuaba la guerra, Masseria comenzó a sufrir más derrotas y deserciones clave. El 15 de abril de 1931, Masseria fue asesinado en un restaurante de Coney Island por varios de sus hombres. Estos desertores, guiados por Charles, Luke y Luciano, habían hecho un trato con Maranzano, garantizando su poder si cambiaban de bando. Sin embargo, después de la muerte de Masseria, Maranzano comenzó a promocionarse como el jefe de todos los jefes de todas las bandas criminales italoamericanas del país. Sintiéndose traicionado y amenazado, Luciano organizaría el asesinato de Maranzano unos meses más tarde. En septiembre de 1931, Maranzano se dio cuenta de que Luciano era una amenaza y contrató a Mad Dog Cole, un gángster irlandés, para que lo matara. Sin embargo, Tommy Luchis alertó a Luciano de que estaba marcado para morir. El 10 de septiembre,
Maranzano ordenó a Luciano y Genovese que fueran a su oficina en el edificio central de Nueva York, ahora edificio Helmsley, en 230 Park Avenue en Manhattan. Convencido de que Maranzano planeaba asesinarlos, Luciano decidió actuar primero. Envió a la oficina de Maranzano a 4 gánsteres judíos cuyos rostros eran desconocidos para la gente de Maranzano. Fueron asegurados con la ayuda de Lansky, Siegel y Gambino, y disfrazados de agentes del gobierno. 2 de los gánsteres desarmaron a los guardaespaldas de Maranzano. Los otros 2, ayudados por Luchis, que estaba allí para señalar a Maranzano, apuñalaron al jefe varias veces antes de dispararle. Este asesinato fue el primero de lo que más tarde se llamaría la Noche de las Vísperas Sicilianas. Aunque habría habido pocas objeciones si Luciano se hubiera declarado capo di tutti capi, abolió el título creyendo que el puesto creaba problemas entre las familias y lo convertiría en el objetivo de otro retador ambicioso. Durante este periodo de inestabilidad, Gagliano mantuvo firmemente el control de la banda reina. Después de la muerte de Maranzano, Luciano reestructuró todas las bandas criminales italoamericanas en varias familias criminales reguladas por una comisión de jefes familiares. El objetivo de esta reestructuración era resolver las disputas sin sangrientas guerras de bandas. Las pandillas de la ciudad de Nueva York se dividieron en 5 familias criminales. Gagliano se hizo a cargo de la antigua familia reina, con Luchis como su segundo jefe. Como jefe, Gagliano se convirtió en miembro de la comisión. En 1932, Gagliano fue declarado culpable de evasión fiscal y sentenciado a 15 meses en la penitenciaría de Atlanta. Tommy Gagliano siguió dirigiendo a la familia a través de un periodo de alta tensión entre las 5 familias. Para el año 1936, Charles Luciano fue enviado a prisión y luego, en 1946, deportado a Italia. Con la ausencia de Luciano, el poder en la comisión recayó en una alianza de los jefes Vincent Mangano, Joe Bonanno, Stefano Magaddino y Joe Profasi. Gagliano tuvo que ser muy cuidadoso ante esta alianza y deseaba mantener un perfil bajo mientras promovía los intereses comerciales de su sección de la Cosa Nostra en áreas como el racionamiento de gasolina, la carne y el mercado negro de azúcar. Por lo general, daba sus órdenes a través de sus aliados más cercanos, en particular Luchis, quien era la cara pública de la familia y el jefe callejero de facto. Como resultado, se sabe muy poco sobre Gagliano entre 1932 y su muerte por causas naturales en la década de 1950. En 1951, Luchis afirmó durante las audiencias del Senado sobre el crimen organizado que Gagliano murió el 16 de febrero de 1951, a los 67 años. Tommy Gagliano está enterrado en un mausoleo privado en el cementerio Woodlawn, Bronx, Nueva York. Si te gustó este video, no olvides suscribirte y activar las notificaciones para ver más contenido como este.